En la práctica de pequeños animales, uno de los trastornos neurológicos más importantes y que mayor preocupación causan los propietarios son las crisis epilépticas. Estas se definen como episodios transitorios causados por la actividad eléctrica normal, excesiva y sincronizada en el cerebro. Como resultado, los pacientes pueden presentar movimientos involuntarios, alteraciones del comportamiento e incluso la pérdida de la conciencia. Es importante diferenciar que una convulsión es un evento clínico observable, mientras que la epilepsia es una enfermedad caracterizada por la presencia de crisis recurrentes en el tiempo. Las crisis pueden clasificarse en focales o generalizadas y suelen dividirse en 3 fases: preictal, ictal y postictal. Reconocer estas características es fundamental para orientar el diagnóstico y el tratamiento con el fin de mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Doctora, buenas tardes, qué pena. Es que algo no está bien con Bruno. Tranquila, cuéntame qué has notado. Es que antes de que le pase, empieza a comportarse de una forma muy extraña. Empieza a caminar por toda la casa como loco, nervioso, inquieto, incluso hasta me busca. Su cara se mueve, empieza a parpadear, su cabeza se mueve de una forma demasiado extraña. Empieza a tirar saliva excesiva, incluso espuma, y eso ya me preocupó demasiado. Después su cuerpo empieza a ponerse completamente duro, empieza a hacer movimientos demasiado fuertes, incluso parece como si estuviera corriendo acostado. Yo lo llamo y le digo, Bruno, Bruno, y él no viene. A veces se hace hasta pipí. Demora bastante en volver a ser el mismo, pero cuando recién despierta empieza a chocarse, como distraído, como oído. Estoy muy preocupada, cada vez le está pasando más seguido y por eso decidí traerlo. Vale, por lo que me comentas, tu mascota está presentando crisis epilépticas. Ahora es importante identificar la causa para tratarlo correctamente. Bueno, te explico. Las crisis epilépticas tienen muchas causas. Entre esas tenemos 3 principales. Primero, la de tipo idiopático, que no hay una lesión directa en el cerebro, sino que se asocia más que todo a algo genético y es más común en los perros. Está la segunda, que es de tipo intracraneal, que se asocia más que todo cuando ya hay una lesión en el cerebro y pueden ser tumores, infecciones o traumatismos. Y ya la tercera, que sería la extracraneal, se asocia más a problemas hepáticos, a hipoglicemias, a intoxicaciones. Doctora, evaluando hoy la historia clínica de Bruno y los datos que nos da la propietaria, ¿cómo abordaríamos este caso? Tengo entendido que se hace una historia clínica detallada, evaluando la duración, frecuencia y características de la crisis, además de la edad de inicio. Y se hacen pruebas básicas como hemograma, perfil bioquímico y electrolitos para descartar causas extracraneales como alteraciones metabólicas e hipoglucemia. Exacto, Jorge. Debemos iniciar con esas 3 pruebas: un hemograma, un perfil bioquímico y además los electrolitos. Si esto resulta normal, procederíamos a evaluar el sistema nervioso central mediante estudios como la resonancia magnética y el análisis de líquido cefalorraquídeo para buscar lesiones estructurales. Vamos a consultar con un especialista para poder entender mejor el tema. Voy a ir a buscar. Doctor Juan. Hola. Hola. Tenemos un paciente. Doctor, es que mi perrito Bruno está presentando crisis epilépticas, como me lo dice la doctora. Ok, justo venía de hablar con mis colegas y te estaba repasando un poco la fisiopatología de la crisis epiléptica, tal como me lo dices. Entonces, por acá en este cuadrito que tengo, podemos ver que una crisis epiléptica se da cuando ocurre un desequilibrio entre la
excitación y la inhibición de la neurona. Pero usted se está preguntando qué es una neurona. Entonces, pues la neurona es la unidad funcional del cerebro, la que se encarga de transmitir los impulsos eléctricos, que eso se transmite como la información de un lugar a otro. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos una neurona presináptica y una neurona postsináptica. Entonces, es en este preciso lugar donde ocurre este desbalance que genera todo el problema que está ocurriendo con Bruno. En este caso, lo que pasa es que la neurona se comunica a través de neurotransmisores, que es el glutamato y el GABA. El glutamato es excitatorio, lo que hace es que va a acelerar la neurona, va a generar una despolarización y que estos iones que se encuentran por acá se salgan de la membrana y generen un impulso eléctrico, la vuelve más negativa, mientras que el GABA lo que hace es que la repolariza, o sea que lo va a relajar. Entonces, ¿qué ocurre en este caso? Que hay una gran liberación del glutamato, que es el neurotransmisor excitatorio, y por ende la neurona empieza a liberar grandes cantidades de energía, que por por estos iones que se liberan al exterior, no va a permitir que se detenga, sino que se sigue liberando y se sigue liberando en exceso. Entonces, ¿qué hace esto? Lo que ocurre es que la neurona va a seguir liberando como si fuera una tormenta eléctrica, que genera que las otras neuronas alrededor se agrupen y digan, tenemos que enviar toda esta información al mismo tiempo. Y por eso, según lo que iba escuchando ahorita que iba pasando, el perrito tenía como, se ponía espástico, se ponía de una forma tónico-clónica, que es cuando se vuelve espástico, y luego tiene como movimientos más rápidos. Otros movimientos rápidos que se generaban durante la crisis epiléptica, pues básicamente se da por todo esto que te acabo de explicar. Pero esto ocurre en dos fases, por así decirlo, que es la primera fase, una zona focal, o que se da la descarga en una zona focal del cerebro, o sea, solo una pequeña sección se despolariza así rápidamente, y por eso se genera de pronto movimientos faciales, parpadeo, entre otros muchos factores. O ya una más generalizada que ya abarca todo el cerebro, y es por eso que da así la crisis como tal. Ah, entonces esto quiere decir que el cerebro de mi perro se sobreactiva y por esto convulsiona. Sí, es correcto. En cuanto al tratamiento, tengo entendido que durante una crisis activa se usan las benzodiazepinas como el diazepam, que potencian el efecto GABA y ayudan a controlar rápidamente la actividad neuronal. Y a largo plazo, los fármacos más utilizados son el fenobarbital y el bromuro de potasio. Y en casos más refractarios resistentes son el levetiracetam y la gabapentina. Vale, entonces te explico. El objetivo del tratamiento no es eliminar completamente las crisis, sino reducir su intensidad y frecuencia. Con un manejo adecuado, muchos pacientes suelen tener una buena calidad de vida. El pronóstico depende de la causa. En epilepsia idiopática suele ser favorable, pero en enfermedades estructurales y metabólicas suele ser más reservado. La crisis epiléptica representa un reto diagnóstico y terapéutico en la medicina veterinaria. Un adecuado reconocimiento de los signos clínicos permite restablecer un tratamiento oportuno y la mejora de la calidad de vida de nuestros pacientes.